Gino Bartali, uno de los más grandes ciclistas de toda la historia y un héroe que salvó 800 vidas. El 18 de julio de 1914 nacía Gino Bartali en Ponte a Ema, provincia de Florencia, en la Toscana italiana. Era el tercero de los 4 hijos de un granjero. Empezó a trabajar a los 13 años en un taller de bicicletas y gracias a sus ahorros consiguió comprarse una bicicleta de carrera, con la que empezó a lograr sus primeros triunfos. Bartali nació en un hogar humilde. Su adolescencia transcurría entre el taller de bicicletas y montar en la bicicleta. Desde un principio su vida empezó a girar en torno de la bici. Todo esto fortaleció la relación entre él y su hermano Giulio. El corredor italiano en 1933 se proclamó campeón juvenil y en 1934 sufrió una grave caída que le provocó una conmoción cerebral y una fractura de nariz, que 3 años después le obligó a pasar por el quirófano, dejándole su característica nariz para siempre. En 1935 debutó como profesional y pronto empezó a dejar claras sus dotes como escalador. En su primer Giro, ese año, ganó una etapa, acabó 7º y ganador del Premio de la Montaña. Al año siguiente se llevó el triunfo final, pero inmediatamente después, una tragedia personal pone en peligro su carrera. Giulio, su hermano que tanto amaba, también había empezado a competir como ciclista. Sufrió un accidente y falleció. Gino, muy unido a su hermano y roto por el dolor, decide dejar el ciclismo para siempre. Guardó su bicicleta, pues ese deporte que ellos tanto amaban había quitado de en medio a su hermano. Fue tan profunda la tristeza que Bartali decidió dejar el ciclismo en el olvido, pero finalmente sus seres queridos lo convencieron de que la mejor manera de homenajear a Giulio es seguir compitiendo, y Bartali se convenció de esto. En 1937, 3 años después de lo sucedido, volvió a ganar el Giro y en 1938 llega su primera victoria en el Tour de Francia. Cumpliendo cerca de 24 años, se encontraba en uno de los mejores momentos de su carrera, pero empezó la Segunda Guerra Mundial, justo cuando en Italia empieza a despuntar un ciclista que puede discutir su dominio, un tal Fausto Coppi. Durante la guerra, la actividad ciclista se reduce al mínimo. Durante 5 años paró la actividad ciclística, cuando era el mejor momento de su vida para brillar. Bartali aprovecha para casarse y para llevar a cabo un trabajo secreto que no se supo hasta mucho tiempo después, tan secreto que él no lo comentó a nadie. Tal vez temía por su seguridad. Cinco años que parecieron nulos en la vida del ciclista, pero que años más tarde se descubrió que tal vez fueron los años más provechosos de su vida. En 1945 se reanudan las competencias. Pese a su veteranía, sigue siendo un dominador, pero ya no era Bartali el único corredor italiano que dominaba en las carreteras de Europa. Fausto Coppi, un ciclista joven, irrumpía en el panorama internacional. Con algunos años menor que Bartali, Coppi era un corredor con proyección. Había sido el ganador del Giro de 1940, ya cuando la guerra empezaba. Comenzaba entonces una de las mayores rivalidades de la historia del ciclismo, Bartali versus Coppi. Estos dos italianos se convirtieron en los dueños de las carreras ciclísticas en Europa, y entre ellos se repartían las victorias, pero en el primer Giro tras la guerra, en 1946, la victoria es para el toscano. Al año siguiente, Coppi es el que triunfa en la ronda italiana y repite la jugada en el Tour. Bartali gana el del 48, 10 años después de ganar su primer Tour, y Coppi el del 49. La rivalidad se prolongó una vez empezaba la década de los 50. En el Tour de 1952, en medio de la rivalidad que todos creían que tenía Bartali y Coppi, se produjo una de las fotos más famosas en este deporte. Ambos, los dos mejores hombres de ese entonces, circulaban solos por el Galibier.
En la foto se ve cómo estos dos rivales se pasan entre ellos un bidón de agua. La foto no fue muy clara. Bartali le pasaba el bidón a Coppi o Coppi se lo estaba entregando a Bartali. Al difundirse la foto saltó la duda. ¿Quién ayudó a quién? ¿Bartali se la da a Coppi o será que se la está devolviendo tras beber? Ninguno de ellos quiso revelarlo. Pareciera ser que hubo un pacto entre los tres. Ni Bartali dijo qué pasó y Coppi menos. Y el fotógrafo tampoco dio información. Un gesto que quedó en la memoria de los seguidores del ciclismo. Pero es inevitable opinar sobre esta foto. Déjame en los comentarios cuál es la conclusión de la fotografía. ¿Quién le está entregando el bidón a quién? ¿Quién fue el generoso en esta etapa? Sea como sea, la foto también reveló otra certeza. Ambos eran rivales, representaban dos conceptos diferentes, pero eran amigos. Bartali se retiró en 1954, pero 6 años después recibe con dolor la muerte sorpresiva de Coppi, tras contraer malaria en un viaje a África. Bartali mencionó que se había muerto la mitad de él. Así de fuerte fue la amistad entre Coppi y Bartali. Tiempo después Bartali establece un equipo de ciclismo y se dedica a comentar carreras en la RAI y a comercializar vino de su tierra. Bartali permaneció ligado al ciclismo, pero el 5 de mayo del año 2000, con 85 años, Bartali fallece de un paro cardíaco. La gigantesca leyenda del ciclismo dejaba este mundo con una gran historia, ganador en 9 ocasiones de la clasificación de la montaña en el Giro de Italia y en el Tour de Francia, entre otros triunfos. Pero aquí viene la parte de la historia que acabó de hacer más grande el nombre de Gino Bartali. Retrocediendo en la historia, en 1938 estaba en el poder Benito Mussolini. El dictador italiano le dijo a Gino Bartali que debía de renunciar al Giro de Italia porque quería que fuera a ganar el Tour de Francia. Gino Bartali le tocaba obedecer. Viajó a Francia y efectivamente ganó. Esto le trajo una serie de inconvenientes a Bartali, pues fue llamado el ciclista del régimen. Al parecer muchos creían que hacía parte del régimen. Curiosamente Bartali había quedado con la fama de ser el ciclista del régimen y era llamado continuamente fascista. Pero este hecho de ser llamado fascista en parte le benefició. Con la guerra en marcha, el arzobispo de Florencia, Elia Dalla Costa, se pone en contacto con Bartali. Bartali tenía fama por ser un devoto católico. Este arzobispo se contactó con él para pedirle un favor. Le dijo que lo necesitaba para que formara parte de una red dedicada a salvar a judíos del Holocausto. El papel de Bartali era el de correo, con la fachada de que Bartali debía entrenar. Su tarea era transportar fotos y documentos falsos desde sus lugares de confesión hasta sus destinos. Estos documentos servían para salvar a los judíos de una muerte segura. Bartali escondía en su bicicleta pasaportes, documentos necesarios para que los judíos pudieran escapar de lo que estaba pasando en esos momentos en Europa. Así Bartali, en medio de sus entrenamientos, transportaba documentos para salvar la vida de muchas personas. La fama de Bartali le permitió pasar totalmente desapercibido y su implacable labor le salvó la vida a más de 800 judíos. Pero Bartali guardó silencio. Todos los que pertenecían a esta red, que eran entre judíos, laicos y católicos, se quedaron callados porque temían por su seguridad. Bartali hizo lo que hace una persona verdaderamente generosa: hacer un favor y no decir que lo hizo. Guardó en su corazón este bonito gesto. Después de la muerte de Bartali, un hombre descubrió en el diario de su padre judío una historia que narraba lo que había hecho y quien describía la grandiosa labor de Gino Bartali. En unos diarios que había escrito su padre en 1961, la labor silenciosa de Bartali. Así, Gino Bartali salvó más de 800 vidas. Por esto, en el año 2013 fue elegido como justo entre las naciones por la Yad Vashem, la institución con sede en Israel que mantiene viva la memoria del Holocausto. Sin duda, un valiosísimo último premio para uno de los más grandes ciclistas de la historia. Así, Gino Bartali, aunque no pudo levantar en vida este grandioso homenaje, muchas de las personas que hoy están vivas por su intervención le agradecerán el gran gesto de el gran ciclista Gino Bartali.
Gino Bartali, un gran ciclista y un gran ser humano. Si te gustó esta historia, suscríbete a Culturízate. Si quieres conocer la historia de algún otro ciclista o deportista, escríbenos y lo estaremos haciendo con mucho gusto. Si te gustó este video, dale like.